Hola, buenas noches. Estoy aquí nuevamente para continuar con las conversaciones que tengo con algunos personajes aquí en Instagram. Ya tenía mucho tiempo que no lo hacía, así que hoy vuelvo aquí con el gran Leandro Taub. Creo que ya está por aquí. Empecemos. Espero que se queden. Vamos a ver de qué podemos conversar. Nada más espero a que entre más gente y Leandro. Hola, Leandro. Buenas noches. Hola Enrique, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Qué gusto nuevamente tenerte por acá. Ya tenía mucho tiempo que no hacía esto y quise retomarlo con alguien con quien ya he tenido el gusto de hacer este tipo de entrevistas o conversaciones. Así que espero que tengamos una noche amena. Muchísimas gracias, Enrique, un placer estar y justo un día en el que se había dado de baja Instagram y las redes sociales, o parte de las redes sociales, estaba todo en incógnita, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué hiciste? Sin redes sociales. Ah, créase, ¿no? Sabes que uso muy poquito las redes sociales. Eh, para mí es un medio de trabajo en donde las utilizo para comunicar, entonces tengo horarios asignados. Eh, Me conecto a la mañana mientras estoy estudiando Torah, donde parte de lo que voy estudiando lo comparto en Twitter. Y después, en un momento del día, elijo alguna de las últimas frases que subí de Twitter y lo comparto en Instagram o Facebook o alguna de las novedades ahora de la película o de algún evento que haya. Así que trato de ser muy preciso con el tiempo en las redes sociales porque son una herramienta espectacular, pero también si uno no presta atención puede pasar más tiempo del debido ahí. De acuerdo, Leandro. Y bueno, para empezar, yo quería como abrir la conversación con unas palabras que tú dijiste alguna vez ¿cómo se dice? En una reunión hacia la gente y dijiste que todo lo que ibas a decir en ese momento era mentira. Y yo lo entendí en el punto de que cada uno tiene su propia verdad, cada uno puede conseguir o construir su propia verdad. Y así que de esta forma yo también lo veo, es decir, estamos aquí para compartir ideas y si a alguien le es útil, pues que las tome y si no le es útil, pues que no las tome, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por aquí tengo algunos temas que me gustaría compartir contigo, así que nada más quería empezar con eso y pues no sé si tú quieras decir algo aquí empezando. ¿Sí me escuchas? Con algo Porque muy te veo muy poderoso. borroso. ¿Se me oye ahora? Leandro, ¿me escuchas bien? Sí, te oigo perfecto. ¿Vos a Tu mí? video está como... Tu video está pausado. No sé si el público pueda decirnos si tú te ves bien, porque yo te veo borroso. A ver, díganos. ¿Me oyen? ¿Me ven? Sí te, Si no yo lo... sí te escucho, te escuchamos, pero te ves un poco borroso. Bueno, quizás pronto vuelve. Em, pero se Ok, me oye. ¿Te voy podemos hablando? continuar. Sí, continúa, continúa, por favor. Em, sobre el punto que dijiste hay algo muy interesante que es entender la diferencia entre realidad y verdad, que son dos cosas muy distintas. Una cosa es la realidad, lo que está presente en este mundo en el que nos encontramos, y otra cosa es la verdad, que la verdad, para ser verdad, no tendría que estar cambiando a medida que pasa el tiempo. Quiere decir que la realidad puede ir mutando, es muy distinta a la realidad que estamos viviendo acá, a la que vivíamos simplemente hace 2 años y más hace 10, etcétera. Eh, a la verdad, que la verdad a medida que pasa el tiempo no cambia. Eh, un ejemplo que, que escuché un rabino decir sobre la diferencia entre la verdad y la realidad, que me parece que es un muy buen ejemplo, es la pregunta, ¿las personas son buenas?
Respuesta. ¿Las personas son buenas? Si hablamos de la verdad, sí. En términos de la verdad, esencialmente, las almas no hay maldad en las almas. Las almas son buenas, las personas son buenas. Ahora bien, las personas son buenas si lo miramos a partir de la realidad, nos damos cuenta que no necesariamente hay muchas personas que en los actos son malvados. Hay personas que están haciendo buenos actos y hay personas que están haciendo malos actos. Significa que la verdad sí, la verdad es que las personas son buenas. La realidad, hay algunas personas buenas, hay algunas personas malas. El ideal es que conduzcamos al mundo a la verdad. El ideal es que convertir la realidad en verdad. Es más, de eso se trata el mundo al que estamos yendo. La idea de el mundo por venir, el Olam Java, es llegar a un mundo donde ya no hay mentira, donde no hay falsedad, quiere decir donde no hay maldad, donde la realidad va a coincidir con la verdad. Hoy todavía no nos encontramos ahí, pero estamos yendo, estamos en buen camino. ¿Y cuáles consideras que son las vías para poder llegar a esa verdad? El Dios, camino, las vías, Dios, ok. digamos, ¿quién es la verdad? La verdad es Dios. La verdad es el que crea todo esto, el que creó no solo a los seres humanos, al reino natural, al reino animal, al reino mineral, al universo entero, incluso a los reinos espirituales. Creo en Dios, creo en un Dios. Y creo que Dios tiene la verdad. Ahora bien, creo que la verdad de Dios está manifestada en distintas formas, transmitida en distintas formas a distintos pueblos y a distintas naciones. Porque Dios eh, confundió a las lenguas. Cuando estábamos todos ahí los descendientes de Noah en la torre de Babel, construyendo la torre que iba a llegar hasta el cielo, estaba toda la humanidad unificada en la torre de Babel y Dios dijo, vale, para un poco, vamos a confundir las lenguas y ahí cambia el lenguaje de cada pueblo, hay 70 naciones y cada nación va a recibir un camino específico a través del cual Dios le dice, vas a llegar a la verdad. De acuerdo, Leandro. Y ahorita que mencionabas que en esencia todas las almas son buenas y si lo bajamos a la realidad, que podemos decir que hay personas que están haciendo malos actos, como tú dijiste, y buenos actos, ¿crees que haya también, el alma se construye para bien? ¿Con actos, con palabras, con deseos? ¿Podría haber una vía? ¿Crees tú? Muy buena pregunta, Enrique. Eh, en la Cábala hablamos de las vestimentas del alma, que el alma utiliza distintas vestimentas y son tres, que es interesante que coincide con las tres formas de hacer karma desde el punto de vista del hinduismo, que son los pensamientos, las palabras y los actos físicos. El alma esencialmente está bien. Ahora bien, el alma llega, o el pedazo del alma, o el conjunto de almas, depende de la persona, una persona puede tener un pedacito de alma, puede tener varios pedacitos de alma, digamos, no todos tienen un alma, se puede tener más de uno. Ahora bien, el, el alma o los conjuntos de pedazos de alma que hay en una persona están bien. Vienen con una misión, vienen con algo para arreglar, pero esencialmente están bien. Ahora bien, se visten de estos pensamientos, palabras y actos, y es con lo cual, o el vehículo a través del cual accionan en este mundo. Y esas acciones son las que definen el bien y el mal. Digamos, no la definición del bien y el mal, sino el camino que tome el alma por el bien o por el mal. Eh, un ejemplo muy simple. Dios dijo, no matarás, no hay que matar. Ahora bien, el alma va a estar desde el punto de vista divino del alma, la parte elevada del alma, el alma va a estar en contra de
hacer un acto así. Ahora bien, la parte más primitiva del alma, la parte más animalística del alma, Dios no lo permita, podría enojarse y cometer un crimen y ir por un mal camino. Ahí está la importancia de la educación, del gobierno de uno mismo y más herramientas para no seguir, para no vestir al alma o a las almas con malas vestimentas. De acuerdo, Leandro. Y ahora que estamos hablando de alma, creo que muchas personas, o bueno, también en mi caso, nos preguntamos de pronto cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Muy buena pregunta también. Desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista de donde te estoy trayendo todo, que lo traigo del judaísmo, o gran parte de lo que te estoy trayendo, el alma está en una de las capas espirituales, se crea, baja y tiene que ver con lo que está encarnado en cada ser humano, sea una o varios pedazos de alma. Eso es a nivel individual. Cuando se habla del espíritu, se habla de la parte trascendental de Dios o de una entidad espiritual que no necesariamente está encarnada en un cuerpo. Ok, muy bien, Leandro. A mí me gustaría saber, de acuerdo a tu, digamos, a tu forma de estar educándote a través del judaísmo y todo lo que consumes diariamente, ¿cuál es esa rutina que tú llevas? Es decir, ¿despiertas, agradeces a un Dios o cómo lo vives tú desde el punto de vista humano, digamos? Porque creo que tenemos que bajar lo espiritual hacia lo humano, me parece a mí. ¿Y cómo lo bajas tú en nuestra vida tan cotidiana que tenemos? De pronto me levanto el teléfono, no sé, me subo al carro, la moto y de pronto nos humanizamos demasiado. Y considero que de pronto necesitamos hasta cierto punto espiritualizarnos, ¿no? Con actos quizás que nos lleven a esta conexión de la que estamos hablando ahora. No sé si me expliqué. Está muy claro, Enrique, y también me parece una muy buena pregunta. Para responderla, te voy a contar una anécdota, que es que yo a los 24 años me voy de Argentina y me fui a vivir por 2 años a Oriente. Estuve en India, en China, Taiwán, Mongolia. eh, y vuelvo a Argentina a visitar por un tiempo chiquito. Me encuentro con uno de mis rabinos y estamos en el auto, no me acuerdo a dónde estábamos yendo, y él está manejando y me dice, Leandro, es muy fácil. Es muy fácil lo tuyo, es muy fácil aislarte del mundo y irte a meditar a los Himalayas, eso es muy fácil ser espiritual así. Ahora me gustaría verte que seas así de espiritual cuando tenés que ir a hacer las compras del supermercado. Eh, la respuesta es, Dios nos crea en un mundo físico, en un mundo de fisicalidad, pero también con una gran conciencia espiritual, que se puede desarrollar más o menos. La idea es no estar en ninguno de los dos extremos. Si sois todo materialista, fácilmente la persona se podría perder en la desesperación, el sufrimiento eh, y, y los desastres de idolatrar a la materialidad, sea el dinero, sea la fama, sea el prestigio, sea al amor, o sea a lo que sea, a un jugador, a un ídolo, etc. Eh, Ahora bien, el otro extremo es así de peligroso también. Si me aíslo del mundo y digo, no, no me quiero involucrar, no quiero estar preocupado por el dinero, no quiero estar preocupado por la salud, no quiero estar preocupado por los quehaceres diarios, por la sociedad, por la política, quiero estar aislado, dedicándome a rezar y al mundo espiritual. Eso también es irresponsable porque Dios nos coloca en el mundo con una misión. Dios nos coloca acá para que hagamos algo. La idea
es personificar nuestra verdadera identidad, que nuestra identidad verdadera no es ni física ni espiritual, sino que es divina. Y la diferencia entre lo espiritual y lo físico es que lo divino es el conducto. Lo físico es lo que está acá abajo, lo espiritual, digamos, está ahí arriba para ponerle una posición, y lo divino tiene que ver con esta comunicación, que tiene que ver con espiritualizar la materia o materializar el espíritu. Ahí viene nuestro rol, que es vivir en el mundo, vivir involucrados, pero con la cabeza en el correcto lugar y a partir de la cabeza en el correcto lugar, los actos hechos de la correcta forma. Hay muchos ejemplos para ser muy práctico con esto que estoy diciendo y que no quede tan filosófico. Eh, Tengo que trabajar para crear el recipiente donde recibir bendiciones materiales de Dios, quiere decir dineros. Eh, pero soy consciente de que el dinero no viene del trabajo, sino que el dinero viene de Dios, que Dios asigna cuánto dinero voy a recibir. Hago el trabajo con atención, con cuidado, con las herramientas para hacer bien el trabajo, pero no pierdo de vista de que el dinero viene de Dios, entonces no me desespero por el trabajo. De la misma forma, si por ejemplo vendría alguien y me llama y me dice, Leandro, hacemos esto, Dios no permita que nadie me llame con una locura así, por suerte no pasa, pero lo pongo como ejemplo, con una idea delictiva para ganar más dinero. La parte animalística podría decir, uy, lo voy a hacer para ganar más dinero, porque tengo más materialidad. Ahora bien, una buena educación y gobierno de mí mismo, lo que diría es, no, ¿sabes qué? Si Dios me quiere dar dinero, me lo puede dar por buenos caminos, no tengo que ir por un mal camino. Estoy de acuerdo. Y también yo lo miro de esta forma, como de pronto vivir en esta realidad humana que tenemos, aceptarla, pero también no olvidarnos de que somos o venimos de una fuente divina, ¿no? Y como tú lo has dicho, hasta en pequeños actos como ir al súper, pero de pronto también recordar que somos esa fuente divina. Por ahí hay una frase o una parte en la Biblia que dice, no afanarse, ¿no? Si Dios le da el sustento a los pájaros, ¿cómo no te lo va a dar a ti, ¿no? Que eres la criatura o la criatura del Padre, del Creador. Y creo que también radica ahí todo, ¿no? De confiar, de sentirse divinos hasta cierto punto, pero creo que también tratar de alcanzarlo, ¿no? Como tú has dicho, con pensamientos, con palabras, con actos, que de pronto se vuelve muy difícil, ¿no? Para algunos, por supuesto, creo que es un poco complicado no tener ese balance en todos los centros, ese balance entre lo humano y lo espiritual. Así lo considero yo. Estoy de acuerdo con vos, creo que hay un gran desafío ahí. Una buena herramienta es, ante cada situación en la que nos encontramos, antes de decidir el pensamiento, palabra y acto, antes de reaccionar ante la situación, preguntarnos qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto decir ahora? ¿Qué es lo correcto hacer ahora? ¿Qué es lo correcto pensar ante esta situación? Si nos tomamos ese instante, digamos, siempre y cuando la persona tenga una educación lo suficientemente desarrollada como para saber qué es lo correcto. Si no lo sabe, hay que volver para atrás y abrir unos libros. Pero si lo sabes, ¿qué es lo correcto ante esta situación? ¿Cuál es la acción que corresponde a esto que se está presentando? De acuerdo, Leandro. Eh, Hace ratito que estabas hablando sobre todo este tema, dijiste una palabra que me parece importante rescatar porque lo escucho muy, muy continuamente. Y dijiste la palabra misión de vida. A mí me parece que mucha gente se frustra por encontrar esa misión de vida,
porque de pronto piensan que tiene que ser algo muy elevado, muy grande para poder realizarse. Entonces, ¿qué responderías tú a alguna persona que está en esa búsqueda desesperada de cuál es ese sentido, de cuál es esa misión que le ha tocado y que tiene 30, 40 años y que todavía no lo sabe? El- lo podemos responder ahora. Eh, Dios le dice, está Adán y Eva, Adán y Java en el jardín del Edén y les dice, los pongo en la tierra del Edén para que cuiden la tierra del Edén y para que trabajen la tierra del Edén. Les da dos acciones, que es protección y mejora. Básicamente lo que dice es no destruyas, cuida y mejora. Hay tres vías, que es dejo las cosas como están, las mejoro, digo, arreglo algo, lo protejo o lo destruyo o lo empeoro. Fue muy simple. Dios dijo, Sí. construí, protege, no destruyas. Eh, y ahí está la misión de vida. Esa es la misión de vida. Después si nos ponemos a revisar más en lupa, nos damos cuenta que la misión tiene que ver con traer a Dios al mundo, hacer un hogar para Dios en el mundo. Ahora bien, ¿cómo se hace el hogar para Dios en el mundo? Cada uno lo hace desde su lugar, en cada encuentro que tiene, en cada día que tiene, cuidando y mejorando. Quiere decir, los grandes achievements, digamos, ganarte un Oscar, no está dentro de las misiones de vida. O primero creo que es bueno que para seguir desarrollando esta idea que separemos, vamos a utilizar la palabra propósito y vamos a diferenciar esta palabra propósito de deseos, objetivos y, y automisiones, digámoslo. Eh, para hacer un propósito en una línea temporal, el propósito tiene que venir antes de la persona, si no, no es un propósito. ¿Qué quiere decir eso? El propósito por el cual usted está aquí, la definición de ese propósito es que usted está aquí porque había antes de que usted esté aquí un propósito. Esto quiere decir que uno no se puede colocar a sí mismo el propósito, porque va contra la definición del propósito. El propósito es lo que viene antes de la persona y trae a la persona. Dios crea a una humanidad con un propósito, el de tener un romance con la humanidad, el de crear una relación con alguien que pueda elegir. Eso somos los seres humanos, tiene que ver con este propósito. Entonces, por un motivo que el único que lo sabe es Dios, Dios nos crea. Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es tener una relación con Dios para el que lo elija. Ahora bien, después está lo que viene después de la existencia, después del inicio de la existencia. Antes del inicio de la existencia es el propósito. Dios, hay un motivo por el cual nos trae, nos crea. Existencia comienza. Luego viene, al darnos libre voluntad, viene los objetivos que nos ponemos, los deseos que tenemos o las automisiones que nos implantamos. Eso ya no es propósito, eso es un impulso, eh, una cultura, una educación, porque mis amigos lo hacen, porque eso es para terapia, digamos, hay mucho motivo. Entonces ahí retomo con lo que estaba diciendo antes. Ganarte un Oscar es muy divertido, pero eso quizá, no tiene nada que ver con el propósito, eso tiene que ver con objetivos. Ganar el Mundial de Fútbol como jugador de fútbol no es un propósito, eso es un objetivo, un deseo. Eh, Juntar $1.000.000, lo mismo. ¿Se entiende? Es otra cosa. Y está bien tener objetivos. Es bueno ponernos objetivos siempre y cuando sean objetivos sanos, buenos y que sirvan para algo bueno. Eso está buenísimo, tener deseos y aplicarlos con objetivos. Pero, pero es peligroso
que la persona confunda sus deseos con su propósito. ¿Sabes por qué? Porque el propósito, porque Dios nos crea con un propósito, Dios se encarga de que tarde o temprano cumplamos ese propósito. Ahora bien, el que nosotros nos colocamos deseos, eso no garantiza de que se cumplan los deseos. Si la persona sostiene el sentido de su existencia, si la persona sostiene el sentido de su existencia en su propósito, está muy bien, está sostenido por Dios. Ahora bien, si la persona, Dios no lo permita, cree que el sentido de su existencia no es este propósito o vida, sino que es un deseo, nos metemos en serios problemas. ¿Por qué? Porque Dios no permita, por ahí el nene creía, el objetivo de mi vida es ser jugador de fútbol. ¿Y qué pasa si no lo logra? Que vamos a tener una persona deprimida toda la vida que no logró su objetivo. Que mi deseo de vida era, ¿se entiende? Si la persona sostiene el sentido de su existencia en un deseo, se está colocando en un camino muy peligroso. Porque a menos de que tenga mucha suerte, Dios lo ayude, y puede ser que no se dé. Y si no se da, ¿qué? Va a vivir angustiado porque su existencia se está sosteniendo en algo mentiroso. Y esto, mirá qué lindo, Enrique, conecta con el inicio de esta conversación, que dijimos la diferencia entre verdad y realidad. Si sostenés tu existencia en verdad, está todo bien. Si lo haces en una realidad pasajera, y cuidadito cuando la realidad te cambie. Sí, sí, sí. Vemos por ahí, ahora retomo lo que has dicho, cómo de pronto por ponerte una misión como la que tú has dicho, ser futbolista quizás famoso, ganarte un Oscar y de que de pronto no lo alcances, viene una frustración total del ser, pero también me hace pensar que si no valdría también como ponerse varios sentidos, es decir, creo que el ser humano está siempre en busca del sentido de su vida, ¿no? Y quizás alguno le pone un sentido, quizás escribiendo, quizás músico, quizás pintor, jugador, y a la vez pienso que uno tiene que ir buscando sentidos, ¿no? Para quizás sobrevivir esta realidad, este tipo de realidad, pero creo que lo conveniente es, como tú has dicho, saber que el propósito de nuestra humanidad quizás sea, como tú has dicho, algo así, hacer del mundo un lugar para que habite Dios, ¿no? ¿Lo podemos decir así? Exactamente, estamos acá para hacer un hogar para Dios. Que, otra pregunta que nos podemos hacer relacionado a esto es, Dios, ¿por qué nos da libre voluntad? ¿Por qué nos da la posibilidad de elegir? Nos podría haber creado como un árbol, o como un perro, o como una piedra, o como un ángel. Seres que existen en otros reinos, reino animal, reino mineral, reino natural o reino angelical, que tienen ciertas capacidades, pero no tienen esta libre voluntad, digamos, no tienen la posibilidad de tener un dilema existencial. No Sí, tienen la sí. posibilidad de hacerse esta conversación que estamos teniendo. ¿Por qué Dios nos dio esta posibilidad? Entonces, vamos con opciones. Dios nos dio libre voluntad para que cuando vamos a la heladería y nos dan 20 opciones de sabores de helado, podamos elegir nuestro helado favorito. Es tonto creer eso. No, no es inteligente creer eso. No es inteligente que creer que Dios crea todo esto y crea al humano para que utilice su libre voluntad y el sentido de su existencia sea elegir qué color es su favorito o qué sabor es su favorito. Tiene que haber una profundidad, tiene que haber algo más grande. Quizá la libre voluntad no se mide en elegir entre opciones superficiales. Esos son gustos y está bien. A mí me gusta mucho el chocolate. Y hay otros sabores que no me gustan tanto. Ok. Al otro le podrá gustar otros sabores. Ahora bien, quizás la libre voluntad
está para algo más grande, que es qué tipo de vida quiero vivir, qué tipo de relación quiero tener, qué tipo de existencia voy a elegir. ¿Voy a elegir una vida con Dios o voy a elegir una vida sin Dios? ¿Voy a elegir una vida divina o voy a elegir otro tipo de vida? Y es, digamos, pido por favor que cuando hablo de Dios, la palabra Dios no venga contaminada, Dios no lo permita por religión, porque religión es otra cosa, religión es una institución creada. Yo estoy hablando de Dios, estoy hablando de algo que está muy por encima. Estoy hablando de Dios. Quiero elegir una vida con Dios, con innombrable misterio que crea y alinear con esta creación, o no. Ahí ya vamos a una profundidad más grande. Y ahí empezamos a tocar el cómo vamos a elegir nuestros pensamientos, palabras y actos. Lo que nos estás comunicando también podríamos ponerlo como un sentido de decir que hasta cierto punto Dios nos necesita, es decir, ¿qué sentido tiene si Dios puede todo, si Dios hace todo? Es decir, ¿para qué mandar a esta humanidad que de pronto tiene tanta crueldad, tanta miseria, tanta enfermedad? ¿Qué sentido tendría? ¿O qué piensas tú cuando, bueno, si en caso lo piensas, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que lo dice. Es decir, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta enfermedad? Si hay un Dios, ¿por qué hay tanta miseria? Por qué nos tiene así en esta forma si Él puede quizás crearnos más maravillosos? ¿Qué respondes a ello? Primero que es una muy buena pregunta y es una muy válida pregunta. Es como, ¿por qué me creaste con la necesidad de dormir casi un tercio del día y de comer y de beber? Podría habernos creado sin la necesidad ni de dormir, de comer y de beber y no tener que estar struggling con esto. Es tremendo estar. A mí hay veces que me molesta, estoy trabajando, estoy ocupado y de repente tengo que interrumpir para gasolina, para beber o comer. No tengo ganas de hacer eso. Bueno, es una muy buena pregunta la que decís. Y la forma de responder, vamos con esta pregunta. Si tu pareja hace lo que vos querés que haga, dice lo que vos querés que diga, y se comporta exactamente como vos querés que se comporte, ¿eso es una relación de pareja? No, No. eso no es una relación de pareja. Para hacer una relación de pareja, tu pareja necesita tener libre voluntad. Para que sea una verdadera relación de pareja, tu pareja tiene que tener sus propias opiniones, tiene que poder elegir y tiene que poder decirte que no. Y ahí está el esfuerzo que vamos a hacer todos los días de hacerlo lo que convenza a nuestra pareja a decirnos sí. Nos vamos a dedicar todos los días a tratar de que nuestra pareja todos los días nos siga eligiendo. Maravilloso. Entonces, por qué te doy este ejemplo? Porque si Dios no existía el universo, no existía el ser humano, no existía ninguno de los reinos, ni físicos ni espirituales, no existía ni el tiempo ni el espacio, y lo único que existía era Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? Le estoy pasando bomba, pero me siento solo. Está divertido, pero estoy solo. Tengo ganas de construir una relación, quiero un romance. Y Dios dice, quiero una pareja. Entonces, nos podría haber elegido, podría haber creado, acá vamos a tu pregunta, Enrique, nos podría haber creado perfectos, sin la necesidad de comer, sin la necesidad de tomar, sin la necesidad de dormir, sin la necesidad, sin la inclinación a hacer actos malos, 100% eligiendo lo correcto. ¿Nos podría haber creado así? Sí, claro que sí, pero ¿nos podría haber creado como su pareja perfecta? Sí, nos podría haber creado como su pareja perfecta. Ahora bien, ¿eso hubiera sido una relación de pareja? No. Para que sea una relación de pareja,
Dios nos tiene que crear con libre voluntad y decirnos, yo voy a hacer todo lo necesario para que me elijas, pero depende de tu decisión. Algunos seres humanos van a elegir tener el romance con Dios y otros no. Algunas personas van a elegir, sí, quiero una vida con Dios y otras personas no. Ahí nos da libre voluntad. Entonces, Dios podría habernos creado sin todos estos problemas, sí. Pero ¿sabes qué? Dios nos creó con libre voluntad. Está involucrado, pero también da un margen de ustedes elijan. Ustedes empiecen a armar su camino. Y está bueno que así sea. Yo creo que ya quedó muy bien respondida esa pregunta que te hice. No, no es para como refutar lo que tú dices, sino son preguntas que mucha gente se hace y a mí me parece interesante poder escucharlas desde ti, que tienes ese pensamiento, ese conocimiento. Y de hecho también había visto una pregunta ahí en Twitter que según esta la dijo Stephen Hawking, que era ¿qué hacía Dios antes de crear el universo? Pero me parece que ya la he respondido. Y me gustaría también aprovechar para decirle a la gente si tiene alguna pregunta para hacerte, que la ponga aquí, ahí donde dice comentar o donde está el sticker de preguntas para hacerle la pregunta a Leandro. Y Muy bien. pues me parece maravilloso, Leandro, lo que nos compartes. Y hablaste hace ratito también de un tema que está, pues, obviamente muy sonado, muy visto alrededor de nosotros, que es la depresión. ¿Cómo poder llevar la depresión y la ansiedad? Porque está cada vez incrementando, me parece a mí. Enrique, vos tenés memoria. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Hace un año, menos de un año, me preguntaron, vos fuiste de las personas que salió a defenderme cuando 11 Sí, sí, sí. millones de personas en Twitter se enojaron Se por volvieron algo que locos. dije sobre la depresión. A ver, la depresión es un mal en el que al que tenemos que evitar y Dios no permita que nadie caiga en la depresión, porque, porque es lo opuesto a la vida, porque mientras la vida se trata es más expansiva, es más de dar, es más de servir, aprender y crecer, y de estar en movimiento, la depresión se caracteriza por ser pesimista, letárgico, poca energía, pocas ganas de conectar con el otro, pocas ganas de la convivencia y la persona se va encerrando. Es muy peligrosa la depresión. Perdón que te Y interrumpa, Leandro. Y, sí, por favor. y, y cuando la depresión viene de una enfermedad grave, por ejemplo. Yo, el tema es que no soy médico y no puedo hablar desde el punto de vista Claro, sí, médico y también tengo miedo de hacerlo porque la última vez que se me ocurrió hablar de eso, sí, digamos, sí. fui tweet trend, tendencia en Twitter en varios países y no en el buen sentido. Todavía sigo recibiendo mensajes sobre eso. Eh, lo que podemos, lo, lo- lo que te puedo decir sobre esto es que el ser humano tiene libre voluntad y que mientras Dios no permita, y muchas personas pueden caer en la depresión, hay ciertas actividades que podemos hacer para ayudarnos a salir de ese lugar. La depresión se caracteriza por estar pasivo y negativo. Y para estar optimista, una buena vía antes de llegar al optimismo es el lado activo. Entonces podemos comenzar con mejorar la agenda y la administración de nuestro tiempo y hacer cosas activas aunque no tengamos ganas. Y paso a paso, con ayuda profesional, no hay duda que las personas pueden salir de la depresión. Perfecto, Leandro, muchas gracias. Voy a aprovechar para una pregunta que hace aquí Gabriela, no, Gloria, perdón. ¿Qué actos nos acercan y agradan más a Dios? Dice ella.
Es muy buena pregunta también. Es muy buena pregunta. Que, porque muchas veces nos encontramos con personas que dicen, yo me relaciono como quiero con Dios y está bien en cierta medida, eh, pero también Dios nos da citas, nos da acciones que automáticamente nos ayudan a conectar con Él. Y es bueno no ignorarlas. Vamos con varios ejemplos. Uno, rezarle a Dios. No es lo mismo simplemente dar, porque sabemos que Dios es testigo de todo, incluso de nuestros pensamientos. Entonces decir, Dios sabe lo que necesito, no tengo que pedírselo. Es distinto eso a tomarnos un momento para rezarle a Dios, para pedirle a Dios lo que necesitamos. Eso ayuda, digamos, eso automáticamente nos conecta. En la lengua que le reces, de la forma que le reces, si te tomás un momento para hablar con Dios, y ya estás en otro lugar en la vida. Y después están lo que llamamos mandamientos, que en hebreo se llaman mitzvot. Hice una gran serie de videos en YouTube sobre mitzvot. Recomiendo que lo vean a los que les interesa, que son ciertos mandamientos que Dios nos da y son formas de conectar con Dios. Dios, por ejemplo, nos dice, honrarás a tu papá y a tu mamá. No, pero Dios no puso, no, pero honrarás a tu... No, no, es muy interesante, porque Dios no dijo amarás a tu papá y a tu mamá. Dijo honrarás y respetarás a tu papá y a tu mamá. Y honrando y respetando a papá y a mamá, y el que lo practica sabe muy bien de lo que hablo. Te cambia la vida para bien y te sentís más conectado con Dios. Eh, Hacer caridad, hacerse de acá. Dios dice, che, una porción del dinero que reciben, denlo en caridad. Y el que lo practica, sabe que te sentís más conectado con Dios cuanto más lo practicas. Entonces, Sin testigos. hay, Sí, digamos, mientras cada persona puede conectar como quiere, entre comillas, con Dios, hay ciertas acciones que, que son muy específicas y ayudan a conectar. de acuerdo, Leandro. Voy a seguir con las preguntas, si te parece. Por favor. Aquí Fede dice, Leandro, cuando hablas de Dios, ¿a cuál te refieres? Dice. Yo me refiero a Dios, al Rey de los Reyes. Si hay más de uno, estoy en problemas. Eh, yo me refiero a Dios, digamos, a ninguna gente. Y creo que es importante diferenciar a un agente de el jefe. Eh, Hay quienes le rezan a la luna, al sol, a la Pachamama, a la Madre Tierra, al, a la Madre Naturaleza. Hay quienes le rezan al universo. El universo, el sol, la luna, la tierra, la montaña, son agentes, son ángeles. Y sí, es cierto, tienen ciertos poderes, no les pertenece ese poder, sino son poderes que reciben de Dios y son conductos a través del cual transmiten esos poderes a Dios. Sí, transmiten esos poderes de Dios a la humanidad, sí es cierto. Y hay muchas personas que le rezan a todos estos agentes, o le rezan a distintos espíritus, o distintos ángeles, ¿ok? El tema es, a mí me gusta ir al jefe. No, es como, vamos a poner un ejemplo, si vivo en un país, prefiero hablar con el presidente del país que con uno de sus ministros. No desprecio a sus ministros, respeto a sus ministros y los gobernadores locales, me encanta tener relación con el ministro y con el gobernador local, pero si tengo algo que pedir, prefiero hablarlo directamente con el presidente. Prefiero hablarlo directamente con el jefe, con el rey de los reyes, con Dios.
es una como metáfora lo que debe estoy. ser. Cuando hace tiempo yo escribí algo que me llegó así de pronto y dije que creo que hay que tener la humildad de aceptar que necesitamos a Dios más que cualquier otra Muy bueno. cosa, ¿no? Pues todo lo que tú dices me nutre mucho porque mucha gente que cuando oye a alguien hablar de Dios piensa de pronto en religión y ahí empieza el problema. Yo creo que hay que tener más apertura, como lo que estás diciendo, de llegar a algo más elevado, a Dios, al Todopoderoso, al Creador, sin casarse con alguna religión. Por supuesto que se respeta, yo respeto mucho eso, pero creo que hay que llegar a ese nivel o tratar de hacerlo, ¿no? Como uno pueda, con los mandamientos que tú has dicho, o que podemos también investigar, estudiar, adaptarlos a nuestra vida, ¿no? Creo que es una vía muy bella, ¿no? Que muy sana también, ¿sí? Muy Y pasando a otra preguntita, Leandro, dice aquí August, Leandro dice, ¿Dios está en todo o todo es parte de Dios? ¿O hay una parte de Dios en todo? Creo que ya lo dijiste, ¿no? Ya lo dijiste eso. Sí, hablamos un Déjame poquito de preguntarte. eso. Sí, permíteme. Mm, mira, dice Fluvio Guerra, algo así. Existe una visión patriarcal religiosa, hablando de jefe o Dios. Creo que Dios es una suma de dualidades no interpretado como un sujeto, por supuesto. Yo hablo de Dios en forma No te escucho. masculina. ¿Se me oye ahora? Ya, ya, ya. Eh, no hay ningún problema de aclararlo. No, no tiene nada que ver con patriarcal, ni machismo, ni feminismo, sino tiene que ver con sentido común lo que estoy diciendo. Eh, Hombre y mujer tienen distintas polaridades. El hombre da, la mujer recibe en el intercambio físico y en ciertos atributos espirituales de la persona. Hay un atributo masculino que tiene que ver de dador y hay un atributo femenino que tiene que ver de receptor. Tanto hombres y mujeres tienen ambos lados, pero hay una materialidad en la que están manifestados hombre y mujer. ¿Hasta ahí podemos estar todos de acuerdo? Ok. Entonces la respuesta es, en la relación, en este romance del que estuve hablando, entre Dios y la humanidad, Dios y su creación, en esta pareja, ¿quién tendría el rol masculino y quién tendría el rol femenino? Dios tendría el rol masculino, la creación tendría el rol femenino. Y que Dios tenga el rol masculino y la creación no tenga el rol femenino, no tiene nada que ver de machismo, feminismo, sino es sentido común. Yo no le doy la creación a Dios. Dios me está dando la creación a mí. Yo no creo a Dios, Dios me crea a mí. Yo recibo esto. Ahora bien, también hay una relación donde cambia. Cuando nosotros estamos elevando algo, quiere decir, por ejemplo, hace un momento tomé un poco de agua y en voz muy bajita hice un rezo del agua antes de beberlo. Cuando le recé al agua antes de beber, yo estoy elevando espiritualmente este agua, entonces yo me estoy convirtiendo en ese aspecto masculino en la relación con Dios y Dios recibe ese rezo. Ahora bien, cuando estoy hablando del Rey de los Reyes, cuando estoy hablando de quién crea, creador, creación. Es digamos, hay que tener cuidado con Sí, tratar de polemizar en vez de preguntar. estoy de acuerdo, Leandro, pero con esa respuesta yo creo que queda claro. Eh, Tenemos por ahí unos minutitos más. Yo quisiera hacerte una pregunta del público y otra mía para ir cerrando. Aquí otra vez te preguntan, ¿qué opinas de un curso de milagros? Me parece que es un libro, ¿no? Sí, lo ojeé una vez, creo que son dos, pero no estoy seguro, nunca lo leí, digamos, completo.
pero una vez me mostraron uno y lo estuve hojeando y me pareció muy interesante, pero no, la verdad es que no lo he leído y no lo he hecho, entonces no puedo hablar al respecto. Perfecto. Entonces vamos con la mía que quedó aquí al aire. Me gustaría saber, o, bueno, preguntarte cómo desarrollar la fe, cómo podemos desarrollar nuestra fe. Qué linda pregunta. Em, Creo que hay dos palabras en hebreo relacionado a esto. Una es emuna, que esa es específicamente la que aplica fe, que tiene que ver con creer en Dios. Y después está bitajón, que quiere decir confiar en Dios. Creer en Dios es un atributo que ya es intrínseco al alma. Todas las personas, lo admitan más, lo admitan menos, hay un momento donde le piden a Dios, donde se acuerdan Sí, de que están conectados sí. eh, y tenerlo presente todos los días te puede ayudar a desarrollar esa fe, esa creencia en Dios, que es todos los días dedicarte un ratito a rezarle o ante cada situación que te toca, tratar de pensar por qué Dios estaría colocando esto en mi camino. O en el camino del otro si está aplicando al otro. Lo que es difícil trabajar y requiere un gran entrenamiento es bitajón, es la confianza en Dios. Porque hay muchas personas en el mundo que creen en Dios, pero no tantas que confían en Dios. Y ahí hay una diferencia muy grande, porque puedo creer en Dios, pero si me enojo porque las cosas no se dieron como yo quería, en ese momento no estoy confiando en Dios. Por ahí creo en Dios, pero no estoy confiando en Dios. Estoy diciendo, esto tendría que ser como yo digo que tiene que ser y no como está siendo. Si confío en Dios, digo, ok, por algo está siendo como es, ¿cómo debo deal with this? ¿Cómo debo accionar con esto? Sería distinta la reacción de la persona si realmente confiaría en Dios. La clave está entonces en creer, pero más que creer, confiar en Dios. Ahí ¿Sería está. así? La creencia está intrínseca. Lo admitas o no, vos tenés fe en Dios, crees en Dios. Ahora bien, el trabajo duro es confiar. Sí, sí, sí. ¿Alguna clave, alguna pista para poder confiar más? O va encaminado a tu propio desarrollo, a cómo adaptes tú a Dios a tu vida? Eh, a mí me ayuda recordar que Dios lo ve todo, lo oye todo, lo percibe todo, y, y eso me empuja a hacer un esfuerzo a estar en un estado de vigía, de vigilia, de, che, ¿está bien esto que voy a decir? ¿Está bien hacer esto? ¿Esto corresponde? Esto mejor no. Si tengo acá a Dios, digo, "Oh, ok, es distinto". Porque hay muchas personas que si nadie te ve, se comporta distinto. Pero si crees que Dios siempre está, bueno, entonces ahí como que empezás a refinar un poco el comportamiento. Estoy de acuerdo. Creo que tenemos que adoptar esa forma de vivir. Eh, Más allá de todo, creo que te humaniza, te embellece quizás ese tipo pues, de acto que tú nos acabas de decir, ¿no? Leandro, se nos va casi una hora, así que a mí me gustaría como darte un espacio para comunicar lo que tú quieras al público que tan amablemente nos acompañó esta noche. Por ahí hubo varias personas que comentaron, preguntaron, así que muchas gracias. No sé si tú quieras decirle algo antes de despedirnos. Eh, Sigan viendo a Enrique Frías, es un muy buen poeta, tiene un mensaje para dar y
la vez está invitando a personas interesantes para conversar. No sé si es mi caso, pero en general sé que sí. Así que Obviamente es el gracias. caso, por eso te invito. Gracias. Y a compartir lo que es bueno, ¿no? Eh, ma- ma- el- uno de los rabinos de una, eh, de una rama jasídica del judaísmo tiene una frase que es muy buena, que es piensa bien y será bien. Es simple, pero es grande, Hermoso. es muy grande y es La voy a muy escribir. profundo. Piensa bien y será bien. Piensa bien y será bien. Think La good anoté. eh, piensa bien y será bien. Qué linda conversación, Leandro. De verdad que me voy muy tranquilo, en paz y con nuevas ideas para reforzar este camino también de fe que ando en búsqueda desde hace mucho tiempo, pero de pronto con lo que se vive o mi forma de ver la vida, de pronto se derrumba esa fe. Así que creo que necesitamos a gente que de pronto nos pueda entregar un poco de su luz, ¿no? Quizás tú no lo veas así, quizás no lo sientas así, pero yo creo que tanto a mí como a mucha gente que te quiere, le das algo de luz con tus palabras, con tu forma de hablar. Lo comentaron mucho, que dabas mucha paz cuando hablabas. Así que qué lindo también poder conectar con gente como tú, que entregan esa luz y no se dan cuenta, pero uno lo recibe con mucho amor. Así que te agradezco mucho, querido Leandro. Eh, yo creo que vamos a seguir haciendo esto. Es muy lindo, muy llenador y mucha gente yo creo que aquí te quiere mucho y les podría ser útil si así lo quieren ellos también. Enrique, muchas gracias y veo con ganas para la próxima charla. Gracias, gracias de todo corazón. Muchísimas gracias, Leandro. Seguimos en contacto. Gracias a toda la gente. Les mandamos un abrazo. El video se queda aquí para que lo quieran, si lo quieren ver otra vez, ¿vale? Aquí lo voy a publicar. Sí, por favor, Gracias, así Leandro. lo Te comparto. abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Un gran Bendiciones. abrazo. Gracias.